La cultura controla de tal manera los comportamientos de un grupo que es posible llevar a sus integrantes a concebir la realidad de modos específicos, excluyentes, donde solamente lo aceptado por la cabeza de ese segmento es real y por lo mismo ni siquiera se reconsideran otras posibilidades. Pero ¿qué sucedería si de pronto algo hiciera clic en tu cabeza y supieras que te han mentido toda la vida, que la realidad no era lo que te habían vendido y que en ese otro mundo nuevo al que entraste alcanzas tal plenitud que la realidad anterior ya no cabe en tu pensamiento? ¿Volverías a tu vida anterior? ¿O te quedarías en esta nueva vida descubierta? Buenas noches, bienvenidos a Horror Sapiens. Yo soy Suspiria, transmitiendo en vivo y en directo de la que hoy es la ciudad de la luna. ¿Qué luna tenemos esta noche? Te recuerdo que este programa se transmite en vivo todos los martes alrededor de las 21:15 tiempo de la Ciudad de México, por twitch.tv/Horror Sapiens 1, y que al terminar, sin cortes ni ediciones, es subido como está a nuestro canal de YouTube, Horror Sapiens con Suspiria, para aquellos miembros de nuestro auditorio que no hayan podido estar presentes y quieran ver lo que sucedió. Este programa del gran dios Pan, por cierto, está dedicado a Jordi Cabezut. Eso es muy importante, muy importante, muy importante. Así que si te interesan, como a Jordi, los temas relacionados con el horror, el cine, la literatura, el heterodoxo, la magia y el ocultismo, te recomiendo suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita para notificaciones de los próximos episodios. Si te gusta el contenido, dale like y comparte este material con quien más confianza le tengas. Saludos a Fotón Luis, saludos a Cobalt, saludos a Marcy. Y ahora sí, entramos en materia. El gran dios Pan. Esta es una novela corta escrita por Arthur Machen en 1890. Y desde el inicio, el texto ha sido fuente de numerosas controversias porque ha sido muy difícil de asir en todas las cosas que se pueda asir un elemento literario. Por un lado, el género, porque tiene elementos de ciencia ficción, pero también tiene horror gótico. Pero también eh, cosas que luego Lovecraft va a retomar de Machen y va a salir su horror cósmico, ¿no? Pero también tiene temas propios del decadentismo, como la perdición, las orgías, la perversidad, las bellezas que rondan en lo macabro, la ineludible presencia de una femme fatal, toda sexualidad y caos. Y además la novela tiene una nota misógina evidente y tremenda. Pero por lo que más se recuerda a esta extraña novelita es por lo inquietante y original de su trama. En su momento cimbró profundamente a la sociedad británica, llenándolos del más puro espanto, y que va a ser también fuente de inspiración para muchos otros. Aquellos de ustedes que son fans de Hans Heinz Ewers, su Alaurrane, su mandrágora, bueno, pues o sea, sin el gran dios Pan no existiría la mandrágora de Ewers, ¿no? Pero antes de hincarle el diente a la obra, es preciso explicar algunas cositas sobre el señor Pan, ¿no? Bueno, vámonos por acá con la imagen. Pan era el antiguo dios griego de la naturaleza salvaje. Vivía en la Arcadia, era protector de los pastores, de los rebaños, la naturaleza, la música rústica,
y de la música porque él tomaba esta flauta llamada siringa, que se le llama también flauta de Pan, que son estos varios conductos, y decía que este dios era quien había inventado esa flauta, ¿no? Pan va a estar asociado también con la fertilidad, con la primavera y gracias. Va a ser conocido por su conexión con el mundo natural, porque él va a encarnar las fuerzas primigenias e indomables de la naturaleza. Estas fuerzas son las que van a aparecer en la novela. Y pues creo que todo el mundo ubica más o menos a Pan, ¿no? De la cintura para abajo tiene el cuerpo de una cabra, de la cintura para arriba es el torso de un hombre, con unos cuernos en la cabeza. Otro aspecto notable era la capacidad de Pan para inducir en un profundo miedo, repentino, irracional, capaz de descoyuntar a quien lo padeciera. Y este tipo de miedo precisamente se llama pánico, ¿no? Y les solía dar a las personas que visitaban eh, eh, lugares salvajes donde Pan pudiese estar, y al sentir la presencia de Pan, pues entraba este pánico, ¿no? Esta descarga tremenda. Eh, por lo mismo, pues mucha gente decía que Pan era un dios eh, impredecible y aterrador, porque no tenía otros principios más que los de su propio capricho, ¿no? Y eso podía ser bastante tremendo para muchos. Arthur Machen va a escribir el gran dios Pan como parte de una obsesión que él tiene. Él toma un tema que le interesa y empieza a investigarlo, se mete, se obsesiona, se entrega, y los temas que más jalaban a Machen eran el misterio, lo sobrenatural, el ocultismo, la alquimia, las antiguas religiones paganas, y se sabe que durante su infancia, él nació en Gales, Inglaterra, iban a algunos poblados donde había aún algunas ruinas de edificios romanos, y tenían estas imágenes y estas inscripciones que a él en lo particular lo inquietaban de una manera muy, muy profunda. Y esto lo va a llevar a estudiar, ¿no? Mucho de lo que pasa con las civilizaciones antiguas y la mitología celta en particular. Machen siempre va a estar fascinado con este mundo invisible, con la idea de que existen fuerzas y conocimientos que van más allá de la comprensión humana. De ahí que en el gran dios Pan, él explore, ¿no? ¿Qué pasaría si de repente fuera posible despertar esta comprensión a todo lo que no vemos por nuestra ceguera selectiva cultural? ¿Y qué pasaría si no solamente lo veo, sino que lo vivo y empiezo yo a transgredir todos los límites, las reglas y las convenciones sociales, ¿no? ¿Qué pasaría con todas estas consecuencias? Cuando Machen escribe la historia, es en plena era victoriana. El gran dios Pan es 3 años antes de Drácula. Bueno, cuando ya se publica la totalidad, porque empieza en 1890 por fascículos, y ya en el 94, 1894, ya publica todo el bodoque del gran dios Pan. Eh, y es 3 años antes de Drácula, es alrededor de Jekyll y Hyde, es cuando están sucediendo todas estas cosas interesantísimas de la literatura victoriana, época de Oscar Wilde, todos estos, y al mismo tiempo que él publica, en la Inglaterra de ese tiempo estaba este pensamiento del materialismo científico, que era una creencia de que todo en el mundo puede ser explicado mediante la ciencia y la razón. Y eso a la gente científica pues nos da bastante paz, ¿no? Todo tiene una explicación. Pero eh,
Machen le da la vuelta, ¿no? De llegar y decir, bueno, está muy bien que pienses eso, pero ¿qué tan soberbio eres? O sea, hay que dejar un espacio para todo lo inexplicable que puede suceder. Y empieza en la novela Machen a expresar todos sus temores sociales, personales, esta moralidad tan fina, tan, tan rasgable que se vivía en la época victoriana. Por supuesto, ¿qué pasa con la sexualidad y qué pasa cuando esa sexualidad lleva a una degeneración? Esa degeneración va a ser de cuerpo, va a ser de mente, va a ser sexual, va a ser en todos los sentidos, van a ser todos los pecados capitales. ¿Cómo va a funcionar toda esta parte de la exacerbación de la parte natural, animal, ¿no? Que es lo que le interesa más a Machen. Y volviendo a la parte de que esta novela va a ser quizá la gran precursora del horror cósmico, y la importancia de esto a nivel literatura de horror es enorme, porque hay mucha gente que piensa que Machen era uno de los discípulos de Lovecraft. ¿Se acuerdan que Howard Philip Lovecraft va a sacar su obra, va a ser el primero que la hace open source, por decirlo en términos modernos, y va a tener un montón de entusiastas, ¿no? Se va a subir Belknap, hasta el mismo Robert Bloch, ¿no? Todo el mundo se sube en el carro de Lovecraft y van jalando con todas estas ideas del horror cósmico y se acercan Press y todo lo que vimos en el episodio dedicado a Lovecraft. Pero Machen fue anterior, o sea, Machen nace en Gales, Inglaterra, en 1863. Lovecraft nace en Providence, Rhode Island, Estados Unidos, en 1890, casi 30 años después. Nunca se conocieron personalmente. Lovecraft decía que Machen era el gurú, ¿no? Era el maestro, bueno, uno de los maestros del horror sobrenatural. Y tiene ensayos, tiene cartas Lovecraft donde habla y habla y habla de Machen y de todo lo que hizo. Ahí tenemos a Lovecraft, todo lo que escribió, que, que es una de sus principales influencias, al lado de Edgar Allan Poe, al lado del queridísimo Algernon Blackwood Sensei, ¿no? También de cómo Machen va a influir en la forma de narrar de Lovecraft, que es muy particular y sí podemos ver cómo va a tomar muchas de las ideas. Lovecraft escribe y te habla de lo inenarrable y de lo terrible y te empieza a describir muchas cosas, te empieza a acercar al terror, pero lo más terrorífico no te lo cuenta, ¿no? Como que te da cuerda y te echa a andar y te avienta a Lovecraft ahí a que tú vayas imaginando lo que puedas. Y eso es precisamente lo que hace en su literatura Arthur Machen a lo largo del gran dios Pan. Eh, y pues todo esto indescriptible, el más allá de la comprensión humana, y tenía muchos intereses comunes, Lovecraft y Machen, como no. Los dos les interesaba el conocimiento prohibido, ¿no? Las antiguas religiones, los ritos, los cultos, la existencia de una posible realidad oculta detrás del mundo cotidiano que le va a decir el velo, ¿no? Va a ser la manera que se va a referir Machen a este velo que separa lo cotidiano de esto extraordinario. En la obra de Machen, de hecho, precisamente en este gran dios Pan, se va a cimentar la idea en la cabecita de Lovecraft de que el verdadero horror no están los monstruos. O sea, los monstruos pues ahí están y de alguna manera los confrontas, los sometes o los aniquilas, ¿no? Una de las tres. No ignorarlos, imposible de ignorar. Pero el horror, horror, horror está en la revelación de una verdad cósmica tan aterradora que te destroce la mente, ¿no? Y que te lleve a perder tu alma, tu esencia humana. Entonces
si lo pensamos en serio, pues bastante aterrador que te hagan esas cosas. Y habla de esto Lovecraft en su famosísimo ensayo El horror sobrenatural en la literatura de 1927. Este ensayo lo encuentran en línea, en el idioma que quieran, las veces que quieran. Les doy aquí en el a los amigos que están aquí en el chat les doy uno de los links. Bueno, pues Lovecraft en su obra va a adoptar esta técnica de sugerir más que mostrar y dejando de esta manera que el horror vaya emergiendo de todo lo que no se dice y uno tiene que sospechar. Porque uno ve los datos de la novela de Macken y dice, ay, pues me hubiera dicho más, me hubiera descrito más cómo era esta muchacha, qué pasó entonces. Le encuentra a uno una serie de huecos, pero ahí es donde tenemos que saber que la novela fue hecha por entregas y hay algunos cabitos que quedan por ahí medio sueltos para los que somos muy quisquillosos. Pero bueno, ya de las últimas cosas que tenía aquí pendientes de, de, de este peloteo Macken Lovecraft, pues Macken va a tener este interés en el cristianismo, la espiritualidad y lo místico, y Lovecraft pues va a ser un ateo convencido y va a ver el universo como un lugar indiferente y sin sentido para los humanos. Qué buena manera de ponerlo. Pues bueno, vámonos con lo divino, con esta novela corta de Arthur Macken. Ok, ¿por qué es un clásico del horror? Uno, porque sí te llega a espantar, ¿no? Que las consecuencias de los actos y la frialdad. Vámonos por ahí. La historia comienza con un doctor Raymond, que es un científico muy poderoso, muy engreído, que está con un amigo suyo y lo invita a observar un experimento que él va a hacer. En este experimento, explica el doctor Raymond a su amigo, va a hacer una especie de lobotomía, pues una operación cerebral, para que su paciente, una muchacha Mary, que, que pues, él la recogió cuando era una niña y estaba huérfana, etcétera. Entonces ella le debe todo a él, entonces ella bien sumisa, cuando llega y le dice que ha llegado el momento de hacer la operación, le dice, oh sí, lo que tú quieras, ¿no? Y le da un beso así, no, horrible. Pero bueno, ella muy sumisa, va, se postra, va a tener esta situación y le hacen la operación. El objetivo de la operación es levantar el velo al manipular cierta área del cerebro para que ella pueda ver al gran dios Pan, ¿no? Este mundo detrás del velo que es definido como el gran dios Pan. Sucede la operación y como era nada más un experimento, pues el doctor Raymond a los 5 minutos como que trata de regresar como si fuese una hipnosis a esta chica Mary para que le diga lo que vio. Pero Mary regresa con una mirada completamente alejada de toda ternura humana, enloquecida, no reacciona en el mundo en el que 5 minutos antes había reaccionado perfectamente. Y se ve por la expresión que tiene que ella fue testigo de una cosa espeluznante. Pasan los años, casi par de décadas, y de repente empieza a aparecer en la sociedad londinense una mujer de nombre Ellen Bogan. Y ella es bellísima, ella tiene mucho dinero, ella estuvo en Argentina, estuvo aquí, estuvo allá, y todo el mundo quiere llevarse con ella, todo el mundo quiere ir a tomar el té a su casa, todo el mundo quiere participar de las tertulias y de todas las actividades que tiene esta mujer. Y sobre todo los hombres caen a su encanto, ¿no? Como que las mujeres
no todas las mujeres quieren estar cerca. En todas las mujeres piadosas provoca una repulsión y en las que son un poco más flexibles una atracción, ¿verdad? Entonces, desde que llega esta mujer Helen Bogan, empiezan a pasar cosas muy raras en cierto distrito de Londres, ¿no? Este distrito elegante donde todo está muy bien. Y es un evento extraño más otro evento extraño y empieza la tragedia, ¿no? Una lista de suicidios de hombres que habían sido perfectamente felices hasta el día que se suicidaron en la mañana y la caída en desgracia de cualquier cantidad de hombres respetables que, que están sus allegados tapando toda la situación para que no sea un escándalo de la prensa. Entonces empieza el misterio, ¿no? O sea, ¿qué pasa con esta mujer, Ellen Bogan? Y empiezan a ponerse algunos personajes a tratar de entender la realidad, a rascar el pasado, investigan qué pasó con esta mujer en Argentina, este, y los principales que van a estar detrás de toda esta investigación van a ser unos hombres que se llaman Clark y Villiers, que habían conocido al doctor Raymond y que habían estado eh, al tanto más o menos de lo que había sucedido. Y el rastreo es impresionante porque descubren que cuando Mary vuelve de este eh, terrible encuentro con el gran dios Pan, ella vuelve embarazada. O sea, aunque ella no se mueve en ningún momento de la silla, es como si la realidad se le hubiera desmaterializado alrededor. Y todo lo que descubren de Ellen Bogan, ¿no? De que estaba en un lugar y a todas partes donde iba, era la corrupción y la locura de todos los que tenían que ver con ella, ¿no? De sus amiguitas de juegos, de una vez un niñito que pues va por el bosque y la ve hablando con un hombre horrible y desnudo. Y todo el mundo así como que, ups, ¿qué vio el niño, no? O sea, ¿de qué está hablando? Y de repente la mamá se lleva al niño a otro poblado y ve una imagen del gran dios Pan y dice, ese es el Señor, ese es el Señor. Entonces los niños, ciertos niños también pueden verlo. Entonces, de eso que dices, pues ¿dónde está la realidad? Y qué es lo que pasó? ¿Y qué es lo que hace este gran dios Pan? Que, por ejemplo, la amiguita de Helen cuando eran niñas, que regresa de haber estado con ella paseando por el bosque y le dice a su mamá, no debiste dejarme ir con Helen jamás, no debiste dejarme ir con Helen jamás, no debiste dejarme ir con Helen jamás, ¿no? Y ¿qué es lo que pasa? Y te da a entender, Macken, que todo lo, toda la gente que tiene este contacto íntimo con Helen va a participar también de estas consumaciones eh, matrimoniales relacionadas también con el dios Pan. Y la realidad se les va a romper, van a entrar en este otro mundo y a la hora de volver va a ser muy difícil. Ha sido difícil hablar de lo que trata a grandes rasgos el gran dios Pan. El final es una cosa espeluznante. Es como para ir a la tumba de Macken con una ouija y a reclamarle cómo es posible que haya tenido un final tan espantoso de la noveleta. Sin embargo, todo lo que él va contando a lo largo de la historia, pues es una gozada y una fascinación total, ¿no? Y los personajes, pues, pues te revelan mucho de la época, ¿no? El doctor Raymond, con su deseo de levantar el velo, que es este científico materialista, shalala, ¿no? Helen Bogan, que va a ser la femme fatal, concebida de una manera misteriosísima, que va a encarnar todas estas fuerzas primigenias de la naturaleza y cómo ella se va haciendo su fortuna a partir de la destrucción de todos los demás, ¿no?
Entonces es muy interesante en muchos sentidos y aunque ya les expliqué mucho de lo que pasa, me lo van a agradecer porque por la manera en que está escrita, la historia luego puede ser bastante confusa. Hay también por ahí un par de novelitas gráficas. La que sí pude pegarle ojo es esta de Adam Fida, que les voy a poner la página de este hombre. No me gusta al 100% la adaptación que él va a hacer para su novela gráfica, pero pues cada quien adapta lo que le da la gana de las obras que va a ilustrar. Eh, pero sí ayuda a que le demos cierto seguimiento, ¿no? A lo que está pasando aquí. Y para cerrar este pedacito de hoy, voy a cerrar con una cita que dice así. ¿Por qué? Porque verle la cara a ese hombre me congeló la sangre. Nunca habría imaginado que una combinación de pasiones como aquella podría haber fulgurado en los ojos de ningún hombre. Casi me desmayé al mirar. Sabía que había atisbado en los ojos de un alma perdida, Austin. El exterior de ese hombre permanecía, pero todo el infierno estaba dentro de él. Una lascivia furiosa, un odio que era como el fuego, más la pérdida de toda esperanza y la completa oscuridad de la desesperación parecían dar alaridos a la noche, aunque su boca estuvo cerrada. Estoy seguro que no me vio. No veía nada de lo que tú o yo vemos. Sin embargo, aquello que estuviese presenciando, te juro que espero, jamás nosotros lo veamos. El gran dios Pan de Arthur Machen, programa dedicado a Jordi Cabezud, que tenemos él y yo una historia interesante alrededor del gran dios Pan. Pues muy bien, muchas gracias por acompañarme en este programa dedicado al gran dios Pan de Arthur Machen, que sí fue necesario echar toda la explicación entre Machen y Lovecraft. Y para la próxima semana vamos a tener esta joya del expresionismo alemán, una película que sí tienen que verla, la deben de poder encontrar por ahí gratuita, ya prácticamente ya está cumpliendo, no, ya todavía no tiene los 100 años, pero posiblemente sí la encuentren por ahí gratuita. Si no, compren lo que sea, donde sea, si llego a encontrar por ahí algún link de esta, porque luego en archive.org se puede encontrar, pero no sé si tenga subtítulos, porque la original es en alemán. Una cinta Fritz Lang con Peter Lorre, M. el Maldito, ¿qué les digo? Acerca de el vampiro de Düsseldorf, este personaje que existió y que era este depredador de niños, ¿no? Es, es una joya, me puede fascinar. Entonces, pues los dejo de momento aquí pensando si leerán o no leerán El Gran Dios Pan y con la tarea, si deciden tomarla, de ver a M. el Maldito para el programa de la semana próxima. Saludos a todos los que nos ven por allá en el chat, a Cobalt, a Fotón Luis, a Nosferatu, a Soco, Alejandra, Shipeki, Silvia, que también anda por ahí, Marco, Maritza y todos los demás que se acercan, Pita, Peacock, Maffer, todos ustedes, muchísimas gracias por darse una vuelta por aquí a conocer un poquito más del gran dios Pan. Me despido de momento y subo el programa a YouTube para que los demás puedan vernos. Nosferatu, ¿cómo estás? Buenas noches. Y Jordi Cabezud, por supuesto, ¡mua!
Besote para ti y ya platicaremos un poquito más de esto. Dice Fotón Luis, claro que sí, habrá que leerlo. Suena fenomenal. Es increíble el libro, Fotón Luis. Es increíble. Sí, envejeció medio mal, pero de verdad que el tiempo que le dediques al gran Dios Pan, porque hay que leerlo despacito, es un libro que no puedes leer rápido. Sí, lo altanero de los personajes que dice uno, ay, estos salvadores del universo, bueno, y al final ya estás advertido, Luis, que es horrendo. Pero sí vas a sacar muchas cosas. Y luego, cuando es en septiembre, viene un programa de Hans Heinz Evers y, y ahí vas a ver lo que pasa cuando un alemán agarra la idea del gran dios Pan y dice, oh, los ingleses lo hicieron con mucha dulzura, vamos a hacerlo en serio. Y se avienta la mandrágora, que es así de, ¡ah! Socorro con la novela de la mandrágora, ¿no? Esa sí es más larga, no es tan chiquita. El gran dios Pan son 50 páginas, o sea, te lo lees, este, en la fila del banco, pues, o sea, te lo lees en un ratito. Entonces, sí, pégale un ojito por ahí. Dice Cobalt, Horror Sapiens Forever. Por supuesto que sí. Este. Saludos a Marcy. Hola, Marcy. ¿Cómo estás? Pues creo que ya estamos por hoy. Pero sí, veo. Porque. Espérame un segundito, Luis, porque por aquí encontré la novela. La novela, pues ya no tiene derechos. Pero hay por aquí en PDF. Pues creo que le subí el PDF antes, ¿no? Creo que les subí no, le subí el PDF del horror sobrenatural de la literatura. Espérame un segundito, Luisito, y te subo. Bueno, no, busca PDF Gran Dios Pan. Más fácil, te vas a tardar menos que yo. Y si te lo lees en un ratito. Hay ediciones muy padres. Valdemar tiene la suya, que cuesta millones de dólares, como todo lo de Valdemar. Señores de Valdemar, quieren que yo los promocione, con mucho gusto. Mándenme los libros que quieran que yo hable y mándenmelos. Mándenme Valdemar, Ciruela, hablo de ustedes también. Mándenme los libros con mucho gusto. Aquí vemos esas ediciones espectaculares que tienen. Pero bueno, ahí está el gran Dios Pan de Arthur Machen. Y nos vemos la semana que viene para hablar de esta maravilla expresionista llamada M el Maldito. Muchas gracias por acompañarme. Nos pueden dejar sugerencias aquí en el chat de Twitch o pues entre los comentarios debajo de los videos de YouTube. Por ahí lo pueden hacer. Y hasta la semana que viene, pues me despido deseándoles que tengan una buena semana, que hagan las cosas bien a la primera, que todo les salga así suavecito y de buen modo, que no caigan en tentaciones de gente tonta, filtren bien las opiniones de los demás, escojan muy bien a sus ídolos, pongan un estándar, un criterio y sobre todo,